Hola chicos, ¿cómo están? Soy Reni. ¿Conoces alguna coreana? Me imagino que algunos de ustedes pueden tener amigas coreanas o incluso algunos pueden tener novias coreanas. O ya que estamos viviendo en un mundo globalizado, pueden que conozcan una coreana después. Entonces, les servirá lo que les voy a contar ahora. 5 cosas que no se debe decir a una coreana. ¿Me acompaña? ¡Chulbal! Número 1. China. Creo que es la palabra que más he escuchado estando en Latinoamérica. Me llamaban China en todos lados, estando en la calle, en supermercado, en restaurante, en cualquier lado me llamaban China. Y entiendo en parte por qué lo hacen, pues China es el primer país en inmigrarse a Latinoamérica. Y por otra parte, hay más chinos que coreanos a nivel mundial. También los rasgos faciales quizá es un poco difícil de distinguirse. Está bien eso, les puedo entender. Sin embargo, el problema venía de que algunos me llamaban China incluso después de haberme presentado como coreana. Les cuento una cosa, Corea es bastante diferente a China. Tenemos diferente idioma, diferentes culturas, en todo somos diferentes. Aunque algunos decían, no Reni, te decimos China de cariño, China, chinita. O decían, no Reni, no refiero que seas de China, sino lo digo por los rasgos que tienes. Yo creo que eso es ya discriminación. Cualquier coreana se molestaría si les dice China. Entonces, por favor, se lo suplico, no digan China a una coreana. Si ven a una chica asiática, lo que primero pueden hacer es preguntar por su nacionalidad o también pueden llamarla asiática u oriental. Y una vez más les suplico, no digan China a una coreana, por favor. Número 2. Te encantará, arigato, o sayonara o cualquier otra palabra que no sea coreano. Me decían te encantará en la calle cuando vivía en Perú. No sé de dónde viene esa frase, pero creo que es una forma de burlar a los chinos que no pueden pronunciar la R. Creo que en chino no existe la R y pronuncian te encantará en vez de pronunciarlo como te encantará. Chicos, les cuento, en coreano existe ambos la R y la L y que podemos pronunciar perfectamente, te encantará. Quizá lo que nos cueste pronunciar sería la R, la que vibra, pero de todas maneras no sería bueno burlar a alguien por la pronunciación. Si uno está sufriendo por aprender el español, por favor no les quites las ganas de practicar más el español. Por otra parte, arigato y sayonara son ambos japoneses. Arigato significa gracias en japonés y sayonara creo que adiós en japonés y no es coreano. Por favor, no digan ni arigato ni sayonara a una coreana. Y la peor combinación que sería China, arigato, sayonara. Eso sería la peor combinación. No digan eso a una coreana, ¿ok? Número 3. ¡Ay, qué ojitos tan chiquitos y bonitos! Bueno, en Corea tenemos diferente estándar de la belleza y tener ojos grandes es uno de ellos. O sea, en otras palabras, son consideradas bonitas y bellas las que tienen ojos grandes. Es por eso que muchas coreanas se maquillan de manera que se resalten más sus ojos y algunos se optan por la cirugía plástica incluso. Entonces, si les dices, ¡ay, qué ojitos tan chiquitos y jaladitos!, una coreana puede interpretarla como fea. Así que no digas ojos chiquitos jaladitos, aunque les parezcan lindos, ¿sí? Número 4. ¿Eres Corea del Sur o Corea del Norte? Bueno, eso es una de las preguntas más frecuentes que me hayan hecho. Entonces yo les digo, yo soy Corea del Sur. El problema es que a veces continúan diciendo, entonces ¿eres comunista o capitalista? ¿O es verdad que tu dictador es un loco? Bueno chicos, les cuento que la mayoría de los coreanos que van a encontrar en el extranjero, o sea en Latinoamérica, van a ser los surcoreanos, ya que los del Corea del Norte, según mi conocimiento, no pueden salir libremente del país. Entonces, casi la mayoría que se van a encontrar en el extranjero van a ser los surcoreanos, o sea, lo que es K-pop, dramas o telenovelas coreanas, o Gangnam Style, Gangnam Style. eso es del Corea del Sur. Y tenemos presidente, no el dictador, por favor, no se confunda. Número 5. ¿Gorditas o gordas?
Creo que es normal en Latinoamérica decir gordita o gorda a sus amigas o a su novia. Sin embargo, si lo dices a una coreana, ella puede molestarse, sentirse mal o incluso ofenderse. Lo que pasa es que en Corea tenemos diferentes estándares de la belleza. Una chica es considerada como bonita y bella cuando tiene una textura delgada. Como habrán visto, las cantantes coreanas o las actrices coreanas son delgaditas así como palo. Y por ejemplo, miden 1,65 m, para ellas es normal pesar menos de 50 kilos. ¡Wow! Y esa cifra es bastante menor a la masa corporal recomendada según el punto de vista médico. Pero muchas coreanas quieren ser como las idol y hacen dietas extremas. Según mi punto de vista, se ve mal eso. Para mí es más bonita la figura corporal que tiene una latina. Pero es lo que la mayoría de las coreanas piensan. Por eso no deben decir gorda a una coreana. Les cuento que la obesidad es bastante mal vista en Corea. Una persona obesa no solamente es considerada como fea, sino como perezosa. O sea, en una entrevista de trabajo es un punto en contra para una persona obesa, pues no lo consideran como una característica, sino lo consideran como falta de disciplina. No digo que esté bien eso, sino solamente les digo que no deberían llamar gorda a una coreana. Chicos, hemos visto lo que no deben decir a una coreana. O sea, nunca deben decir a una coreana: China de ojitos chiquitos, arigato, ¿eres de Corea del Norte, gordita? Eso sería la peor combinación. Gracias por ver mi video y seguiré con más videos. Dale like y suscríbete. Nos vemos. Chao, chao. Soy Reni.